Hola, hola, hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita bolsa crochet. Es súper fácil y si quieres aprender a hacerla, quédate viendo el video porque el tutorial empieza ya. Bien, vamos a necesitar un gancho, este es de 7 milímetros. También ocuparemos uno más pequeño, no importa la medida, solamente lo ocuparemos para facilitarnos el hacer el punto puff, pero sí es necesario que sea menor a 7 milímetros. También ocuparemos dos argollas resorte que tienen este mecanismo. Estas nos van a servir para colocar la asa de nuestra bolsa. También vamos a utilizar una bándola como esta. Esta es opcional, pero la ocuparemos para hacer nuestra borla, que será la decoración de la bolsa. También ocuparé este broche, pero puede ser el que ustedes tengan. Y por supuesto no nos puede faltar nuestro trapillo, ocuparemos 200 metros aproximadamente. Yo elegí este color como chedrón que tiene un grosor de 3 milímetros y es bastante suavecito. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Vamos a tomar el inicio de nuestro trapillo y haremos un nudo corredizo. Yo lo hago de la siguiente forma. Esperamos a que enfoque. Bien, yo hago este cruce como se ve aquí en pantalla, presiono con mi dedo pulgar y con mis dos dedos entro en el circulito, busco la hebra más larga, la tomo y la jalo de esta manera. Y así ya tenemos nuestro nudo de partida. Tomamos nuestro gancho, le introducimos en el agujero y jalamos la hebra más larga y ahora sí, ya ajustamos para comenzar a tejer. Vamos a hacer 25 cadenas. ¿Cómo las hacemos? Vamos a tomar hebra y pasamos. De esta forma como se ve en el video. Tomo hebra y paso. ¿Sí? Tomo hebra y paso. Así 25 veces. Llevamos 1, 2, 3, 4. Nos faltan 21. Tomo hebra y paso. Aquí lo pondré en cámara rápida para que no se haga tan tardado. Bien, ya que tenemos nuestras 25 cadenas, haremos lo siguiente. Vamos a tejer en la parte trasera, vamos a voltear de esta forma, lo voy a volver a repetir, volteamos así y vamos a tejer en el tercero. Saltamos el primero, segundo y nos introducimos en el tercero y haremos nuestro primer punto bajo. ¿Cómo lo hacemos? Cargamos de trapillo, paso por este punto, tenemos dos en el gancho, vuelvo a cargar y cruzamos en las dos y ya tenemos el primer punto. En el siguiente punto nos volvemos a introducir y hacemos otro punto bajo. Cargo, paso, tengo dos, vuelvo a cargar y paso las dos. Ya tenemos dos puntos bajos juntos. Lo siguiente que vamos a hacer es una cadena de altura. Ahora nos vamos a saltar el punto, ¿sale? Saltamos el primero y nos vamos al segundo y vamos a hacer otro punto bajo. Cargo, paso, tengo dos, vuelvo a cargar y paso los dos. Ahora el siguiente, hacemos otro punto bajo. Ahora hago una cadena de altura, me salto el punto y me voy al siguiente para hacer el otro punto bajo. Y así esta va a ser nuestra secuencia. Van a ser dos puntos bajos juntos, cadena de altura, salto y me voy al siguiente punto. Continuaremos haciendo estos puntos hasta terminar por toda la hebra. Ya terminada, luce así. Cuando jalamos se deben ver 7 agujeros y 8 puntos bajos juntos. Ahora vamos a hacer una cadena de altura y volteamos el trabajo como se ve en pantalla. Abrimos un poco el tejido de esta forma y en el primer agujero que vemos nos vamos a introducir y haremos un punto bajo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En este primer punto que tenemos aquí, donde estoy apuntando, vamos a introducir el gancho. Me voy a acercar un poco más para que lo puedan apreciar mejor. Entonces, introduzco el gancho, así se ve por la parte trasera, ¿sí? Vamos a tomar hilo y lo vamos a pasar de esta forma. Ahora, el secreto para el punto puff es siempre acomodar el trapillo. Es súper importante esto ya que nuestro trabajo se va a ver mucho más limpio. Vamos a repetir el paso nuevamente por la parte trasera. Recuerden, vamos a acomodar bien nuestro trapillo y vamos a introducir el gancho en el mismo agujero. Cargamos hebra y jalamos y acomodamos. Vamos a repetir este proceso 2 veces más, entonces por la parte trasera
Si les queda un poco chueca, no se preocupen, ustedes solamente gírenla a manera de que quede derecha. Acomodo la hebra de esta manera y me voy a introducir en el agujero. Cargo trapillo y la paso hacia mí. Acomodo mi hebra y ya tenemos listas 3, solamente nos queda hacer una vuelta más. Entonces por la parte trasera, recuerden, giro, acomodo que quede derecha. Paso por el agujero, cargo, traigo hacia mí y acomodo la nueva hebra. Ya tenemos listas 1, 2, 3 y 4. Por la parte trasera tenemos solamente 3. Ahora el gancho más pequeño que vamos a ocupar, vamos a utilizar lo que es la parte trasera y la vamos a introducir en estas 3 hebras que tenemos. Las pasamos de esta manera. ¿Sí? Y vamos a hacer este movimiento de arriba hacia abajo para acomodar nuestras hebras. Este paso es para que nuestro punto se vea más limpio, también lo podemos hacer por la parte de enfrente. Solo asegúrense de que este cruzado se quede en la parte de arriba para que no se vea en el punto. Ahora para cerrar este punto vamos a tomar nuestra lazada de igual forma que quede derecha, ¿sí? Y vamos a pasarla por todo este trabajo que hicimos, a excepción de esta última que tenemos acá. Entonces pasamos por todo esto, tenemos 2 en el gancho, tomamos lazada y paso en las 2. Y ya tenemos nuestro primer punto puff. Acomoden bien para que quede justamente en diagonal. Para el segundo punto vamos a abrir nuevamente y en el primer agujero que aparezca nos vamos a introducir y haremos nuestro punto bajo. Ya que tengamos el punto, me voy a acercar un poco más para que aprecien en dónde vamos a empezar a tejer nuestro punto puff. Entonces, tenemos aquí este segundo punto, ese lo vamos a dejar y nos vamos a introducir en el tercero, ¿sale? Metemos el gancho en este punto de acá, de hecho en la parte de aquí se puede apreciar, es el tercero. Cargamos hebra y pasamos. Recuerden, acomodamos, puede que esto suene muy repetitivo, pero créanme que me lo van a agradecer. Ahora por la parte de atrás, acomodo, paso por el mismo agujero, me voy a acomodar para no confundirlos, cargo hebra y jalo. Voy a poner esto en cámara rápida para no hartarlos con tanto acomodo. Y recuerden que por cada punto puff que vayamos a hacer, vamos a repetir este proceso 4 veces. Voy a poner todo este proceso en cámara rápida para que no se haga tan tardado el video. De todas formas, nosotros ya sabemos cómo se hace, si no pueden regresarse al video sin ningún problema. Son exactamente los mismos pasos. Voy a poner este pedazo en velocidad normal para que aprecien este detalle. Si les llega a ocurrir, no se preocupen, simplemente utilicen el gancho más delgado y vamos a hacer este movimiento de arriba hacia abajo para que esa parte se vaya más hacia arriba y listo. Vamos a hacer nuestro tercer punto. De nueva cuenta abrimos el tejido y en el primer punto que nos aparezca nos introducimos y hacemos nuestro punto bajo. Ahora para nuestro punto de partida para el punto puff vamos a introducirnos en este punto que tenemos aquí. Cargo trapillo y paso. El siguiente paso ya se lo saben, acomodar. Termino el punto y regreso. Ya tengo el punto listo, ahora haremos el cuarto. Para no perdernos, jalamos, en el primer agujero entramos y hacemos punto bajo. Y para iniciar nuestro punto puff lo haremos en este punto de aquí. Voy a poner este paso en cámara rápida para no hartarlos y yo los veo cuando termine. Cuarto punto terminado y pasamos al quinto. Nos introducimos en el agujero y hacemos nuestro punto bajo. Y vamos a iniciar nuestro punto puff en este punto de aquí. Cargamos trapillo, pasamos así 4 veces hasta terminarlo. Quinto listo y pasamos a hacer el sexto. Nos introducimos en el agujero y hacemos nuestro punto bajo. Y en este punto que tenemos aquí nos vamos a introducir para iniciar con nuestro punto puff.
Ya terminado, ahora pasamos con el penúltimo. Vamos a introducirnos en el último agujero que tenemos y hacemos nuestro punto bajo. Vamos a colocarnos en esta parte de aquí para iniciar nuestro punto puff y los veo cuando lo tenga terminado. Ya que lo tenemos terminado, vamos a hacer el último. Vamos a insertarnos en esta parte de aquí, en este punto que tenemos, y vamos a hacer nuestro punto bajo. Vamos a introducir el gancho en este punto de aquí y como es el último es muy probable que se les pierda la punta, así que cuídenla mucho. Es bastante fácil que se les esconda la punta, como pueden ver yo luego estoy batallando, pero simplemente ustedes jálenla y listo. Ya tenemos terminada la hilera, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos puff. Ahora, para hacer nuestra segunda hilera de puntos puff, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadena de altura de esta forma y vamos a voltear el trabajo. Bien, vamos a comenzar con el primero. Vamos a insertar nuestro gancho en este punto que tenemos aquí, que es en medio de los dos puntos puffs de abajo, y vamos a hacer un punto bajo. Para empezar a tejer nuestro punto me voy a insertar en esta parte de aquí que estoy señalando. Entonces meto mi gancho en esta área de acá, ¿sale? Así, vuelvo a repetir por si tienen alguna duda. Entonces meto mi gancho de esta manera, así se ve por la parte de atrás, cargo trapillo y paso. Ya tenemos aquí la primera, vamos a hacer la segunda, recuerden, acomodo, cargo, paso y ya traigo dos. Vamos con la tercera, me vuelvo a meter en el mismo punto, cargo y paso. Ya tengo aquí tres, vamos a hacer la última, vuelvo a meterme en el mismo agujero, cargo y paso. Ya tengo aquí las cuatro, recuerden, acomodo de esta manera. Y con mi gancho voy a acomodar estos puntos. Tomo la lazada de nuevo, cargo, paso por todo esto, excepto la última, tengo dos, cargo y paso las dos. Y ya tenemos terminado nuestro primer punto de la segunda hilera. Ya en esta parte es más fácil tejerlos porque ya tenemos los puntos bien definidos, así que pasamos con el segundo. Vamos a meter nuestro gancho en este punto que tenemos aquí, que está entre los dos puffs de abajo. Y para iniciar nuestro punto vamos a insertarnos en este agujero que se nos forma justamente aquí en medio. Entonces me meto, cargo trapillo, paso, jalo y acomodo. Y terminamos el punto como ya sabemos. Voy a hacer el tercero con ustedes, entonces metemos el gancho en el siguiente punto, ¿sí? De esta forma me voy a acercar un poco más, meto el gancho en este punto de aquí, hago punto bajo y para iniciar el punto puff vamos a insertarnos en el punto anterior y lo tejemos como ya sabemos. Así hasta terminar por toda la hilera. Bien, ya tenemos la hilera terminada, así es como se ve, vamos a hacer la última juntos. Entonces meto el gancho en este último punto que tenemos aquí. Voy a hacer este movimiento para que aprecien mejor. Es en el último y vamos a hacer el punto bajo. Y haremos nuestro punto puff. Ya que lo tenemos terminado, vamos a hacer una cadena de altura de esta manera y volteamos el trabajo. Vamos a iniciar con la tercera hilera de puntos puff.
Entonces haremos justamente lo mismo que hicimos en la segunda. Entramos en este agujero que tenemos en medio de estos dos puntos y hacemos punto bajo. Nos introducimos en esta parte de aquí para iniciar nuestro punto puff. Entonces meto el gancho aquí, cargo trapillo, jalo y paso. Ya que terminamos el punto, vamos a seguir haciendo lo mismo por toda la hilera. Ya tenemos 7 listos, voy a hacer el último con ustedes para que no quede ninguna duda. Aquí normalmente el último punto queda bien escondido, pero no se preocupen. Normalmente nos iríamos por este punto de aquí, pero no. Vamos a abrir el punto de abajo y vamos a tratar de sacar el último punto con el gancho. Les digo, es un poco complicado, pero no es nada imposible. No quiero hacer ningún corte en esta parte para que puedan apreciar bien cómo es que saco el punto. Aquí ya lo encontré y ya metí el gancho y ahí es donde vamos a hacer nuestro punto bajo, ¿ok? Ya hecho, podemos hacer nuestro último punto puff de la tercera hilera. Aparte de estas 3 hileras vamos a hacer otras 15, entonces va a ser un total de 8 por 18 puntos puffs de largo. Entonces yo regreso con ustedes cuando ya tenga todo este paso. Ya tenemos este tejido terminado, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 hileras de puros puntos bajos. Vean qué bonito se ve. Ok, el siguiente paso que vamos a hacer será una cadena de altura y vamos a insertarnos en esta área de aquí. Lo voy a acercar un poco para que puedan apreciar mejor. Vamos a insertarnos en este puntito de aquí. Y vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo punto. Acomodamos los puntos para que se vean más bonitos. Y ahora vamos a hacer otros 2. Vamos a ignorar esta pequeña hebrita que nos tiene aquí sobrando. Y nos vamos a insertar en medio de estos 2 puntos. Justamente en este punto que tenemos aquí, vamos a meternos y vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. Así es como se ve por la parte de atrás. Cuiden solamente de no jalar las hebras de los puntos puffs. Ya tenemos 1, 2 y 3. Acomodamos los puntos. Y ahora en esta área de aquí vamos a hacer solamente un punto bajo. De nueva cuenta nos metemos justamente en medio de los puntos y vamos a hacer 3 puntos bajos juntos. Ya tenemos 1, 2 y 3. Acomodamos los puntos. Y en esta hebra de acá vamos a hacer un punto bajo. Esta será la secuencia. En medio 3, arriba 1, en medio 3, arriba 1, en medio 3, arriba 1 y así hasta terminar toda la hilera y así es como nos tiene que quedar. Bien, ahora en esta parte de aquí vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto para dar la vuelta. Tenemos ya 1, 2, volteamos y hacemos el tercero. Sacamos los puntos y así es como se ve. Ok, ahora en esta parte de aquí a ustedes les va a tocar decidir cómo lo quieren hacer. Pueden hacer 2 puntos bajos juntos donde les estoy indicando que es justamente en medio de los puntos puffs, estos que habíamos dejado al principio, o podemos hacer un punto bajo por cada punto que veamos, como se los estoy enseñando aquí en pantalla. Que yo lo haré de esta forma porque también lo voy a hacer igual en el otro extremo, ¿sí? Voy a ir haciéndolo de uno por uno. Entonces voy a meterme en esta cadenita que tenemos aquí y voy a hacer punto bajo y aprovechando vamos a ir escondiendo esta hebra del principio. Ahora me meto en donde había hecho el punto puff y hago también mi punto bajo.
Y así me iré por toda la cadena. Va a ser un punto bajo en la cadenita que habíamos dejado libre y otro punto bajo en donde habíamos hecho nuestro punto puff. Bien, ya tenemos la fila lista, ahora vamos a voltear haciendo nuestros 3 puntos bajos en el mismo punto. Nos introducimos, ya tenemos 1, 2, vamos volteando y 3. Sacamos los puntos y así es como se ve. Ahora lo mismo que hicimos en esta parte, vamos a replicarla en esta parte de acá. Recuerden, hacemos un punto bajo arriba y 3 en medio. Un punto bajo arriba y 3 en medio de los puntos. Termino esta parte y yo los veo cuando acabe. Muy bien, ya terminamos esta hilera, ahora vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a abrir nuestro punto de esta forma porque se perdió un poquito nuestro punto donde vamos a hacer la vuelta, entonces entramos con nuestro gancho y vamos a buscarlo. Esta parte decidí ponerla un poco en cámara rápida para que no sea tan tardado el encontrarlo. Y ya que tenemos nuestro punto, ¿sí? Vean, vamos a hacer 3 puntos bajos en este mismo punto. Tenemos ya 1, 2, vamos volteando y hacemos el tercero. Acomodamos nuestros puntos para que tenga un mejor acabado. Y vamos a hacer un punto bajo por cada punto que veamos. Aquí va a ser más sencillo porque no están apretados como en el otro extremo. Muy bien, ya tenemos la fila terminada. Ahora en esta parte de aquí solamente habíamos hecho 2 puntos, así que vamos a hacer el tercero. Ya que lo tengamos, vamos a dejar este tejido de lado y vamos a hacer el siguiente paso, que serán los laterales de nuestra bolsa. Ok, para hacer nuestros laterales vamos a hacer un nudo deslizado como el primero que habíamos hecho antes. Tomamos nuestro gancho, ajustamos y vamos a hacer 7 cadenas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya que las tengamos, vamos a voltear de esta manera y vamos a entrar en la segunda. Tenemos aquí la primera, entramos en la segunda y vamos a hacer un punto bajo. Nos pasamos al siguiente punto, entramos y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 6 puntos bajos en total hasta terminar por toda la hilera. Bien, ya tenemos los 6 puntos, vamos a hacer una cadena de altura y volteamos el trabajo. Ahora vamos a entrar en este punto que tenemos aquí donde estoy señalando. Entramos y vamos a hacer otro punto bajo. Ahora nos pasamos al siguiente, vean, este que tenemos aquí, y hacemos otro punto bajo. Vamos a hacer puros puntos bajos para hacer los laterales. Vamos a terminar la hilera con 6 puntos bajos, cadena de altura y volteo el trabajo y volvemos a hacer otros 6 puntos bajos.
Vamos a hacer en total 10 vueltas, entonces serían 6 puntos bajos de ancho por 10 de alto. Ya tengo aquí las 10 vueltas, voy a hacer el último punto con ustedes. Hacemos al final cadena de altura, aquí corto el trapillo y jalo de esta manera. Aprieto un poquito y con el gancho más delgado voy a esconder estas hebras que me quedaron. Lo escondemos bien entre el tejido y ya lo restante lo cortamos con tijera. Así es como nos tiene que quedar y vamos a repetir este proceso otra vez para tener las dos piezas. Regresamos al cuerpo de nuestra bolsa, no se preocupen, ahorita les voy a explicar cómo vamos a marcar. Yo utilizo estos retazos de trapillo porque no tengo marcadores, pero si ustedes lo tienen pueden utilizarlos, si no, ya saben. Bien, para marcar el primero vamos a irnos a esta esquinita que tenemos aquí, que fue en donde hicimos nuestra vuelta, donde hicimos los 3 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a irnos a esta esquinita y vamos a marcarla. Ya que lo tenemos marcado, ahora con otro pedazo de trapillo vamos a contar a 10. Lo voy a hacer con el gancho para que aprecien mejor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y marcamos. ¿Sí? Vamos a contar desde el primer marcador que pusimos, ¿vale? Ahora en el siguiente vamos a contar hasta 6, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y marco, ¿sale? Con otro pedazo de trapillo. Ahora vamos a contar a 10, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y marco con otro pedazo de trapillo. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, vamos a tomar la esquinita y la vamos a marcar. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y marco el décimo. Ahora cuento hasta 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y lo marco. Ahora 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya que la tenemos marcada es muchísimo más sencillo unir los laterales, así que ahora vamos a la esquinita y vamos a tomar nuestro trapillo para empezar a tejer. Ahora haremos un nuevo punto, es bastante sencillo, mucho más sencillo que el punto bajo, entonces nos metemos en la primerita, me voy a acercar un poquito más para que aprecien mejor, nos vamos a meter en el primer punto que hicimos, que es en esta área de aquí donde estoy marcándoles, ¿sale? Nos metemos. Cargamos, pasamos y tengo 2 y ya no vuelvo a cargar. Normalmente en el punto bajo cargábamos, pero ahorita en este ya no, simplemente pasamos. Vamos al siguiente punto, cargo, paso, tengo 2 y vuelvo a pasar, ¿sale? Es bien sencillito este punto, así le vamos a continuar hasta donde tenemos nuestro primer marcador. Bien, ya que llegamos hasta el marcador, aquí empieza lo bueno, amigos. Aquí vamos a tomar nuestro lateral y vamos a empezar a unir nuestra bolsa. Asegúrense de que su lateral esté al derecho, ¿vale? Voy a quitar el marcador para que no les estorbe y puedan observar mejor, pero lo pueden dejar, simplemente acuérdense de no tejerlo. Entramos en el punto que habíamos marcado y en el lateral vamos a entrar en este punto de aquí, como se puede apreciar en el video. Tomamos trapillo, pasamos los dos. Tengo 2 en el gancho y paso. Vamos a seguir haciendo puntos deslizados para unir los laterales, ¿ok? Vamos a entrar en el siguiente punto y ahora para el lateral vamos a entrar solamente en esta hebra que tenemos aquí. Tomo trapillo, paso las 2 y hago punto deslizado. Entro en el siguiente punto y en el lateral entro en este puntito que tenemos aquí. En este que se parece como el primero que entramos. Tomo trapillo y hago punto deslizado. Entro en el siguiente punto y en el lateral solamente en la hebra que tenemos enfrente. Jalo trapillo, paso y hago punto deslizado. Y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al siguiente marcador.
Recuerden, en este lateral son solamente 10 puntos en total. Ya que ya hemos terminado, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sale? Ahora, en esta parte va a ser mucho más sencilla porque tenemos los puntos más visualizados. Voy a quitar el marcador para que no les estorbe para ver. Entro en el punto. Me voy a acercar un poco más para que aprecien mejor. Aquí es donde les digo que están los puntos más visualizados. Vean, se aprecian muchísimo mejor. Entonces voy a entrar en el primero y voy a hacer punto deslizado. Y repito este paso 6 veces. Ok, ya tenemos listas los 6, ya nuestra bolsa empieza a tomar un poco más de forma. Vamos a entrar en el siguiente punto, pero antes voy a quitar el marcador para que no les moleste. Ahora no vamos a entrar en la primerita, que es esta que estoy señalando, vamos a entrar en la segunda. Vamos a entrar solamente en esta hebra que es la externa y hago punto deslizado, ¿vale? Entro en el siguiente y me meto en el siguiente punto lateral y hago punto deslizado. Vamos a hacer 10 en total. Si se dan cuenta, el penúltimo punto del cuerpo de la bolsa lo vamos a unir con el último de lateral, así como se aprecia en el video. Es un poco tedioso de explicar, pero lo pueden ver bien. Aquí voy a jalar un poco el trapillo para que se enrosque mejor y pueda tejer. Quito el marcador del último punto, me meto en él. Voy a meter el gancho en esta hebrita que tenemos aquí. Voy a utilizar el gancho delgado para que aprecien. ¿Sale? Aquí vamos a meter el gancho. A mí este último me gusta tejerlo de esta forma porque siento que queda con mejor detalle en las esquinas. Y siento que queda más reforzado y no tan flojo. Ahora un punto importante es de que debemos de apretar muy bien esta área, ¿sí? Jalen muy bien el trapillo. Vamos a hacer ahora una cadena de altura para poder darle la vuelta. Y vamos a seguir haciendo puntos deslizados, pero solamente en estas hebras que tenemos aquí, estas de arribita. Vean, aquí es donde les digo que queda con mejor acabado. Vamos a continuar haciendo estos puntos por toda la línea. Ya que ya hemos terminado toda la línea, vamos a hacer una cadena de altura y vamos a tomar nuestro otro lateral. Asegúrense de que esté al derecho para que quede igual que el otro. Entonces insertamos nuestro gancho en donde teníamos marcado el punto y también en el primer punto del lateral y hacemos un punto deslizado. Quito mi marcador para que no nos estorbe y me acerco un poco más para que puedan apreciar bien dónde meto el gancho. Ahora nos pasamos al siguiente punto y hacemos punto deslizado. Así 10 veces. Yo ya aquí terminé el lateral de las 10, ahora me voy a pasar con las 6 de la parte de abajo.
Una vez ya terminadas, ahora sí las últimas 10 de los laterales. Ya estamos casi terminando nuestra bolsa, solamente nos faltan los últimos detalles. Vamos a seguir haciendo puntos deslizados hasta llegar al final. Ya en esta parte de aquí arribita vamos a tejer solamente las hebras que están aquí arribita, solamente estas, como se puede apreciar en el video, así por toda la fila. Ya llegamos por fin hasta el final, vamos a hacer un cierre invisible, vamos a cortar nuestro trapillo, ¿sí? De un buen largo, más o menos como este. Cortamos, jalamos, pasamos por este punto y jalamos nuestro trapillo. De esta manera, y ahora por la parte trasera, entramos con nuestro gancho, tomamos y pasamos. Y como pueden ver, no se nota este cierre. Ya solo nos queda esconder esta pequeña hebra, ya es el gusto de cada quien. Y listo, nuestra bolsa ya está lista, así es como se ve cerrada, vean qué bonita está. Bien, nuestro siguiente paso ahora será hacer el asa de nuestra bolsa. Vamos a hacer un nudo deslizado como ya conocemos, ajustamos al gancho y vamos a hacer en total 23 cadenetas. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a 23. Ya que terminamos las 23 cadenas, vean, así es como se ve esta fila. Vamos a voltearla de esta forma como lo hemos venido haciendo y vamos a iniciar en la segunda cadena que tenemos. Tenemos aquí la primera, vamos a iniciar en la segunda, metemos el gancho y vamos a hacer punto bajo. Ya tenemos hecho uno, vamos a pasar al siguiente punto para hacer el segundo punto bajo. Pasamos al siguiente, hacemos el tercero. Y así hasta completar toda la fila. Tienen que ser 22 en total. Bien, voy a hacer el último punto de esta fila con ustedes. Y lo siguiente que vamos a hacer es una cadena de altura, volteamos el trabajo y vamos a hacer otros 22 puntos bajos. Vamos a hacer en total 5 filas, ¿sale? Entonces termino la fila, hago cadena de altura, volteo el trabajo y voy a hacer otros 22 puntos bajos, así hasta completar las 5 hileras. Ya lo tengo aquí listo, ahora voy a hacer el último punto de esta fila con ustedes. Lo termino y ahora voy a hacer una cadena de altura y vamos a hacer lo siguiente. Voy a insertar el gancho en este último punto que hicimos de esta manera, ¿sale? Lo voy a volver a repetir. Entonces, inserto el gancho en el último punto que hicimos de esta manera. Ahora, este sobrante lo vamos a poner aquí en medio para que no nos estorbe. Y vamos a insertar el gancho en esta primera cadena que hicimos, en este primer punto que tenemos aquí. Entonces, insertamos, va a ser prácticamente como primera con primera. Vean. Tomo lazada y paso por estos dos puntos y hago punto deslizado. Ahora me voy al siguiente punto, sería segundo con segundo punto. Tomo lazada, paso y hago punto deslizado.
Y así la iremos haciendo, vamos a unir extremos con puntos deslizados. Así como se muestra en el video, y conforme vayamos tejiendo se va a ir curveando este tejido y va a agarrar la forma de la asa. Y aquí estoy haciendo el último punto, vean. Inserto el gancho en estos dos últimos, paso y punto deslizado. Para cerrar este tejido hago una cadena de altura, corto. Aquí yo lo hice al revés. Primero corté y luego hice la cadena. Les recomiendo que primero hagan la cadena para que no se compliquen con ese pedacito como yo al principio, vean. Aquí me estaba costando un poquito de trabajo, pero bueno. Ya al final con ese sobrante solamente apretamos bien, ya le damos esa forma curveada a la asa y ya podemos esconder este pedazo como a ustedes les guste. Les recomiendo que sea por la parte de atrás y con un gancho más pequeño siempre será más fácil, aunque si ustedes tienen una aguja lanera sería mucho mejor. Yo en mi caso no tengo, así que por eso utilizo un gancho más pequeño. Y ya por último le ponemos los herrajes a nuestra bolsa para que se vea más bonita y hemos terminado. Y vean, este es el resultado final, comenten qué les pareció. En el siguiente video les voy a enseñar a cómo hacer la borla para que este no quede tan largo. Y bueno, si les gustó no olviden dejar su like, comentar y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Los veo en el siguiente video, bye.